Bueno, y acá seguimos entonces en cuestión ambiental, y antes de que se me vaya todo el tiempo, porque ustedes ya saben que después a mí el programa me queda corto, les digo, está con nosotros Daniela Vilar. Ella es politóloga, magíster en políticas públicas y es la actual ministra de la provincia de Buenos Aires. Tuvo un rol importantísimo en la COP, a pesar de que los gobiernos subnacionales, como se les llama, a los gobiernos de, por ejemplo, provincias, no tienen una silla ahí, ¿vieron? No tienen una silla para negociar, pero sin embargo estuvieron ahí de cuerpo presente, poniéndole la frente también al calor y a la humedad. Y bueno, antes de, obviamente que la tengo acá esperando, pobre, no puede hablar, pero antes de eso escuchamos un audio y ya volvemos con ella. La cumbre COP30 llega a su fin con un acuerdo climático que no incluye algunas de las principales demandas colectivas de los países: la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la reducción de las emisiones. Insatisfechos con el acuerdo, Colombia, Panamá, Uruguay y Canadá expresaron su preocupación y calificaron el texto de poco claro e inviable. ¿Qué mensaje estamos enviando al mundo, señor presidente? Nos piden que presentemos un resultado que incluya los combustibles fósiles, que sea transparente, y creemos que no podríamos tener la oportunidad de hacerlo. Colombia se opone al programa de trabajo de mitigación. Las críticas en la sala llevaron al presidente de la COP30 a suspender la sesión plenaria. El presidente de la COP30 dijo que pondría en marcha una hoja de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, un proyecto que está al margen del acuerdo aprobado. Como presidente de la COP30, crearé 2 hojas de ruta, una para detener y revertir la deforestación y otra para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa. Para algunos países, la lucha contra los combustibles fósiles no es una prioridad. La financiación se considera más urgente y el texto está de acuerdo con ellos. Triplica los fondos para la adaptación al cambio climático para 2035. Mientras algunos están decepcionados, otros están satisfechos, como China. El acuerdo establece 59 indicadores para juzgar en qué medida los países se adaptan al cambio climático. Antes de esta conferencia, los expertos habían elaborado 100 indicadores con precisión, pero los negociadores cambiaron la redacción y redujeron el total. Bueno, escuchábamos esto y ya le vamos a dar la bienvenida primero a Daniela, que además presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP. O sea, ya escucharon este audio que está buenísimo. Patricia González eligió el mejor audio para explicar cuál fue el rol de América Latina. Bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lau. Gracias, Marce, a todo el equipo. La verdad me encanta estar acá, te la debía, pero yo también me la debía, venir acá me parece interesantísimo. Bueno, buenísimo que estés, te agradecemos mucho porque aparte sabemos que tu agenda es súper complicada, así que más que nada, realmente es un honor tenerte acá. Bueno, nada, América Latina explotó, estalló, qué drama, ¿no? Qué orgullo, qué envidia. Qué envidia, primero qué envidia. Primero que envidia porque sí, Argentina, viste, quedó medio rezagado. Después vamos a contar qué hizo Argentina, pero bueno. Qué envidia, pero la verdad que nosotros, creo que con vos lo habíamos hablado en algún momento, porque todos los que, y las que, fundamentalmente las que trabajamos estos temas, intentamos mantenernos en contacto, comunicados. La expectativa que arranca, al menos desde mi perspectiva, en la COP de Cali, la COP de biodiversidad, sabiendo que fue el año pasado, fue en noviembre del 2024, sabiendo que venía la COP de Belén, ya generó en todos nosotros esta fuerza, es decir, bueno, Latinoamérica protagonista de la discusión ambiental mundial, de la discusión ambiental global. Se inicia un año, decíamos, en Cali, lo hablamos con Susana Muhammad, por supuesto estar en Cali, en el marco del gobierno de Petro, y hablar de cuestiones ambientales y de protección de la biodiversidad es maravilloso. Entonces nos envalentonamos en Cali, dijimos, vamos a trabajar fuertemente. Todas las mujeres, los referentes, las referentas, los militantes, las militantes de Latinoamérica, que creemos que es necesario hacer un cambio profundo a este modelo que nos trae hasta acá, un modelo en el que coincidimos en toda la región, que es un modelo extractivista, depredatorio, misógino, patriarcal, generador de pobreza, generador de desigualdad, que tiene que cambiar. Y Latinoamérica tiene un rol fundamental. A lo largo de la historia lo tuvo.
además en su compartir el extractivismo y la expoliación sobre nuestros pueblos desde la colonia, de compartir también esa tragedia, y la voluntad también de dar la vuelta. Y entonces arrancamos en Cali, tuvimos la Precop en Buenos Aires, con esta misma impronta, de poder reclamar compensaciones para Latinoamérica y de poder reclamar voz para los gobiernos subnacionales, porque la avanzada de los negacionismos nosotros la estamos padeciendo, pero está sucediendo en el resto del mundo. A Brasil ya le pasó con Bolsonaro, con lo cual veníamos Exacto. también de una experiencia que ellos ya habían vivido, y llegar a la COP con fuerza para que la voz de Latinoamérica, como creo humildemente, no sé, y subjetivamente pasó, se escuche. Yo creo que sí, y bueno, de hecho en este audio que escuchábamos tanto a la referente de Panamá como a la referente de Colombia, que se manifestaron en la última sesión, ¿por qué se tuvo que suspender? Porque esto se lo explico un poco a la audiencia. ¿Por qué? Porque los acuerdos, primero, obviamente que Brasil sabía, todos sabemos que la diplomacia brasileña fuma bajo el agua, ¿no? Entonces, sabíamos que Brasil sabía que eran temas escabrosos, ¿no? O sea, temas combustibles fósiles, tema mercados internacionales, tema adaptación, había mucho. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Dijo, bueno, vamos a armar en un solo documento, que es eso que escucharon, que se llama mutirao, a lo que le llamaron mutirao, que es como una acción conjunta, solidaria, para trabajar, y vamos a poner todos los puntos ahí. Ahora, ¿qué sucedió? Para votar eso, y votar los distintos componentes que van dentro de ese acuerdo, todo tiene que ser por consenso. ¿Eso qué significa? Que todos los países, parties que le dicen, bueno, todos los países valen lo mismo. O sea, vale lo mismo el voto de Panamá que el voto de Holanda, que el voto de Francia, que el voto de España. No importa el país que sea, valen lo mismo. Pero lo que sucedió es que América Latina, en el momento de la votación de lo que se llama Meta Global de Adaptación, Latinoamérica levantó unas cosas que le llaman banderitas, porque van a escuchar flags. Entonces, las banderas son el nombre del país, para intervenir, para decir, señores, yo quiero decir que no estoy de acuerdo con esto. Y Correa do Lago, que era el presidente, porque era el host, digamos, que Brasil asignó para liderar todo este proceso, ignoró las banderas. Él dijo después, se disculpó diciendo que estaba grande, que estaba cansado con sueño y que no lo vio. Ahora, esa polémica, ¿qué generó? Porque después igualmente ya estaba votado, porque él bajó un martillo, cuando se baja el martillo ya está. Entonces, ¿qué generó? Que los países latinoamericanos que estaban en contra específicamente de esta cuestión de adaptación manifestaran precisamente esto. ¿Por qué estaban en contra? Por eso que escucharon en el audio. Durante todo el año se trabajó en 100 indicadores. ¿Para qué sirven los indicadores? Bueno, sirven para medir, ¿sí? Entonces eso se hizo con un trabajo colectivo en donde participaron científicos de todos los países del mundo, incluidos la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene igual un montón de científicos que participan, que no necesariamente son del gobierno, ¿sí? Entonces participaron y según estos científicos, esos 100 indicadores eran como los que iban a poder generar esa medición. ¿Para qué? Para poder recibir la plata, chicos. Claro. ¿Por qué? Porque la adaptación lo que necesita son fondos, ¿sí? Entonces, a puertas cerradas y con muy poca transparencia, Brasil acordó, no sabemos con quién, pero se supone que con países africanos, con países europeos, unos nuevos indicadores, 59 nuevos, con los cuales América Latina no estaba de acuerdo. Es esta pelea, nosotros acá en este programa lo hemos explicado varias veces, es esta pelea de quién es más pobre, ¿no? ¿Quién está peor? ¿Está peor África? ¿Está peor América Latina? Estamos todos peor, porque el cambio climático es así, y también van a estar peor en breve los otros países, pero bueno, claramente los otros países industrializados no solo son los responsables, sino que además tienen recursos para adaptarse. Entonces, hago esta aplicación simplemente para que se entienda y para que por ahí la audiencia, que en estas negociaciones climáticas hay detalles que se pierden, se comprenda cuál es la situación. A mí, y esta te la dejo a vos, yo creo que en ese sentido, pero no sé, es una opinión mía, Brasil jugó más para el bloque BRICS que para América Latina. ¿Vos cómo lo sentiste?
yo soy, viste, no quiero tirarle a Brasil, pero yo creo que es difícil llevar adelante alinear, ¿no? Construir el consenso de esas naciones para un país como Brasil, pero además con las posturas tan diferenciadas que existen en el marco de este diálogo global. Están los países que son economías basadas en la producción de petróleo, que su postura era inflexible. Después tenés los países con las grandes potencias como China y como Estados Unidos. Estados Unidos, si bien ante la definición de Donald Trump de no querer participar más del Acuerdo de París que se hace efectivo ahora en diciembre. En enero, sí. A fines de diciembre, no es que ahora. Sí, todavía sigue estando del acuerdo, dentro del Acuerdo de París. Y después otros países que tendrían que ser funcionales a una estrategia latinoamericana como Argentina, que no lo están siendo. Entonces, a mí me parece que sí hubo una definición más basada en el desarrollo, ¿no? En una mirada de desarrollo productivista. Y también hay una mirada muy fuerte de los países como Colombia, como Petro. Petro es faro en la discusión profunda del cambio de modelo, que fundamentalmente están planteando eso. Tiene que haber un cambio drástico de modelo. Drástico. Y para nosotros también es incómodo. O sea, para la Argentina, no estoy hablando del gobierno nacional, estoy hablando de la historia argentina. Sí, claro. Para nosotros también es una discusión incómoda a veces, porque claro, siempre hay como una cuestión de hay que generar trabajo, es lo que necesita la Argentina, si tenemos nosotros, no nos van a venir, esto que sí planteó el gobierno nacional, nosotros somos soberanos. Son soberanos cuando quieren, ¿no? Con Estados Unidos más o menos. Pero en la COP se plantearon como soberanos. Nosotros somos soberanos, no van a venir a decir los organismos multilaterales, los organismos supranacionales qué tenemos que hacer, no nos van a venir a indicar. Y nosotros también decimos, no nos va a decir el norte global cómo nosotros nos tenemos que desarrollar. Ahora, lo que sí tenemos que entender que este modelo a la Argentina, a Latinoamérica en general, pero a la Argentina tampoco le dio resultado. No, es que lo que nos trajo hasta acá es que tampoco lo que acabas le dio de decir. resultado. Entonces, digo, nosotros tenemos vaca muerta. Sí, tenemos vaca muerta. Ahora, ¿así? ¿Vamos a seguir aceptando tener zonas de sacrificio con gente adentro en pos de ese desarrollo? Y no solo eso, Daniela. Ayer yo tuve que viajar viajar. Porque seguramente lo hace todos los días. Pero tuve que ir hasta Luján ayer. Y entonces cruzaba gente en moto, mujeres, muchas mujeres, tengo que decir, con las garrafas, yendo con las garrafas para ir, cambiar la garrafa, volver. Y vos decís, esto es el país de vaca muerta, en donde supuestamente vamos a exportar gas y la gente no tiene gas natural en su casa, por ejemplo. O sea, seguimos usando o tienen que ir y usar y hacer eso para poder proveerse de gas. ¿Sabes, Lau, lo que me interesa mucho, por eso me interesa escucharte, leerte y las conversaciones que se dan? La COP es importante. Exacto. La COP, ese lugar es importante porque se discuten modelos, se discute economía. No se está discutiendo, o sea, está mal esta construcción de sentido que hicieron a propósito, ¿no? O sea, con un objetivo. No es inocente para nada, está construido en el sentido de, bueno, lo ambiental es una cuestión de tercer, cuarto orden, no le importa nada, es una cuestión, las cositas verdes, ¿no? Como, estamos para cosas importantes, dicen los libertarios, ¿no? Estamos para sacar adelante Argentina, para hacer Argentina grande de nuevo, ¿no? Bueno, la verdad que cuando lo que hay detrás de ese negacionismo, en realidad es la entrega de todos nuestros recursos, es la entrega de nuestra soberanía. Porque cuando nosotros estamos hablando de cuestiones ambientales, estamos hablando de cuestiones económicas, políticas y sociales de la historia de nuestros pueblos. Cuando nosotros estamos hablando de cuestiones ambientales, estamos hablando de modelos de desarrollo, modelos productivos, modelos económicos, que evidentemente, y siguiendo la línea de algunos países de Latinoamérica, como el caso de Colombia, tienen que cambiar. Porque el problema ambiental más grave que tenemos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, que es mi rol, de los problemas más ambientales que tenemos es comunidades o niñeces o juventudes que tienen plomo en sangre, ¿no? Enfermedades dérmicas o respiratorias por estar en contacto con los basurales, mujeres, porque la pobreza está feminizada en Latinoamérica y en Argentina. 7 de cada 10 personas pobres son mujeres en nuestro país.
que no acceden al hábitat digno o a los servicios como el agua potable y las cloacas. Esos son los problemas ambientales, que son los problemas de la pobreza y la desigualdad. O sea, y eso es lo que se discute también en la COP, o por lo menos lo que algunos países latinoamericanos, algunas voces del territorio latinoamericano fuimos a exponer. No se puede seguir discutiendo banalidades cuando 26 hombres se reparten entre sí la misma riqueza que la mitad de la humanidad, que 3.500 millones de personas. La mitad de la humanidad reparte entre sí la misma riqueza que 26 personas que habitan la mayoría del norte global, por supuesto, ¿no? Un norte global que son los que más emiten y un sur global que son los más vulnerables a esa... Sí, y que imponen las narrativas y esos discursos que vos mencionás, ¿no? Porque estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Sam Altman, estamos hablando de la gente que empieza a llegar también a los medios de comunicación, incluso a los más prestigiosos del mundo, a los más grandes del mundo, que bueno, que te ponen la agenda y en donde todo empieza a virar hacia su lado. Bueno, y también el rol de China, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que obviamente nosotros como país compartimos con China porque somos parte del G77 más China, entonces hay cosas que se debaten en conjunto con ellos, pero sin embargo, minerales críticos es un tema caliente, ¿no? Se pidió que se quitara y finalmente salió. O sea, sin la mención de minerales críticos y de cómo se maneja eso, porque también hablamos ahí de los territorios y también hablamos ahí de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la gente? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros humedales? O sea, ¿cómo vamos a explotar el litio? ¿De qué forma? Porque además, a la vez es esto, ¿no? Nosotros tenemos el potencial y la oportunidad. O sea, es al contrario. No es que nosotros decimos, no, banning, no, acá no se haga nada. No, bueno, tal vez se puede hacer. Ahora, ¿para qué y cómo, no? Absolutamente. ¿Y quién se la queda? Además. Porque cuando hablamos de transición justa desde nuestros territorios, lo que primero tenemos que ver es cómo hacemos el ordenamiento ambiental de nuestro territorio para esa transición. Necesitamos el financiamiento para la transición justa, por supuesto. Por eso vamos y discutimos en las COPs. La transición tiene que ser justa, por supuesto. Y lo que están mirando en los acuerdos que hicieron con Estados Unidos, que todavía no tenemos el finito de no qué hay sabemos, adentro, no sabemos mucho. Pero lo que al menos manifestaron Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, defendiendo su postura ante sus compatriotas, ante las críticas internas en sus países, pero no es que le estamos regalando plata a Argentina. Argentina tiene tierras raras. Exacto. Argentina tiene agua. Argentina tiene un territorio que históricamente fue proveedor de materia prima, ¿no? Fue proveedor de recursos, fue proveedor de nuestros bienes comunes naturales a costo, digamos. Solo costo y cero ganancia. Pero además, bueno, recordemos, ¿no? Tierras raras, litio, cobalto, que nosotros no tenemos tanto, pero obviamente está en los países de África. Todos estos elementos son necesarios para lo que se denomina transición energética, que significa, primero, el recambio de la generación de energía a partir de energías renovables. ¿Por qué? Porque se usa para paneles solares, se usa para la fabricación de molinos de viento, pero también se usa para las baterías, que son esenciales, no solo para la movilidad. No estamos pensando en el Tesla, ¿sí? Ni en el BYD, para que no digan que me voy todo contra Elon Musk. Estamos pensando en las baterías que van a ser necesarias para, por ejemplo, la acumulación de energía, la reserva de energía, y que después algo, no sé, pueda funcionar. Entonces, todas estas cuestiones son las que están en juego y en debate. Sí, y un poco lo que nosotros nos planteamos es que esto tiene más de 500 años de historia. Es como perpetuar el colonialismo sabiendo todo lo que ya vivió nuestro pueblo, en nuestros territorios y los cuerpos de nuestras comunidades. O sea, la historia que compartimos con Latinoamérica arranca en la colonia, ¿no? Y ahí está el Cerro Potosí hecho un queso gruyère, y todo lo que fue solventar las campañas y las ambiciones imperiales de los imperios, ¿no? A costa de nuestros territorios y de los bienes que extrajeron de acá. Pero después se fue cambiando de forma, porque ya a mediados del siglo pasado, las empresas internacionales, ¿no? Las grandes empresas internacionales que se asentaron acá, siempre con connivencia de gobiernos locales, ¿no? Siempre con connivencia de algún cipayo. Cuando se sentaron acá, por ejemplo, la forestal. O
sea, la forestal que hizo la deforestación más grande que se hizo en la Argentina en toda la cuenca forestal, el norte norte santafesino, sudoeste chaqueño, y que hoy seguimos viendo durmientes de ferrocarriles en el mundo a costa del quebracho de Quebracho Colorado de nuestra tierra y a costa de los pasivos ambientales y los pasivos sociales. Mi abuelo fue boyero de la forestal cuando tenía 8 años. Cuando la forestal levanta, mi abuelo tiene que venir al conurbano, de Villa Guillermina mi abuelo, tiene que venir al conurbano, habitar Cabecita Negra, un Cabecita Negra del 46, habitar el conurbano porque la forestal había levantado su trabajo y se había ido a África, a explotar algo en África, a destruir a extraer todo lo de África sin dejando nada, y vino a poblar el conurbano, que en aquel momento le tocó estar cerca de una quema. Decían la quema el barrio, claro, que era un basural. Claro. Y después, después arranca la crisis de deuda, se profundiza la crisis de deuda, por supuesto con el plan Cóndor, ¿no? Que también algo que tenemos en común todos los latinoamericanos. Y la crisis de deuda acá en Argentina se profundiza, que se hace casi irreversible, durante el gobierno de la dictadura. O sea, el modelo económico de la dictadura, que se implanta la dictadura. Y pese a que tuvimos en algún momento el gobierno de Néstor y de Cristina, que efectivamente nos desendeudó con el FMI, después volvimos a entrar en una crisis de deuda que hoy nos tiene sometidos. ¿Qué tipo de propuesta de transición podemos hacer nosotros con 65.000 millones de dólares de deuda con el FMI, restricción externa, más los 20.000 que aportaron antes de la campaña diciendo que teníamos tierras raras? Y eso es lo que nosotros nos obsesiona y lo que discutimos, y de alguna manera fue lo que nos impulsó a construir este Frente Ambiental Latinoamericano, que parece una idea, pero vos lo viste, Lau. Está la secretaria de Ambiente de Río de Janeiro, está el secretario de Ambiente de Montevideo, está la secretaria de Ambiente de Ciudad de México, estuvo también y fue parte el gobierno de Niterói, está participando con nosotros, son ciudades muy grandes, porque lo que además decimos nosotros somos latinoamericanos, compartimos una historia común de extractivismo, de expoliación, pero tenemos un presente común además, que es que avanzan las nuevas derechas y los gobiernos subnacionales representando a los pueblos quieren tener voz y voto en las definiciones porque seguimos cuidando a nuestra tierra, a nuestro planeta y a nuestras comunidades, y queremos además construir un futuro posible, un futuro viable. Y además porque son los gobiernos que están más cerca de la gente, ¿no? Son los gobiernos que, no sé, yo siempre digo, el cambio climático es un problema global, pero la gestión es local. Entonces, ahí es central. Tengo, Daniela, que hacer un breve corte, una breve pausa. Vamos a escuchar un poquito de música, pero volvemos porque quiero hablar de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ahora se viene, por ejemplo, así como hablábamos de la forestal, también se viene la reforma de la ley de glaciares. Se viene, bueno, qué rol van a tener las provincias, cómo van a jugar en el Congreso, qué va a pasar con eso. Y bueno, mil cosas más, porque también te quiero preguntar, por supuesto, cuestiones de la provincia. Así que escuchamos un poquito de música, Mago, y le recordamos a la gente, Marce, ¿dónde nos pueden mandar mensaje? Pueden comunicarse al 11 78 56 1075 o dejarnos los comentarios en YouTube, en Z&G Producciones. 36 minutos pasaron de la hora 11 en Double Base. Hay que recuperar el poder en el pueblo. La democracia, la movilización es la única salida, porque eso es lo que va a generar poderes gubernamentales que estén a favor de la vida y no a favor del capital fósil, que en realidad es la muerte. Pero lo que está pasando es que el capital fósil ahora va escalando el conflicto y ya lo está escalando a una dimensión militar. Entonces, ya no solamente es una política interna de los Estados Unidos de profundizar la exploración de combustibles fósiles en su territorio, sino que va en búsqueda de los minerales de la transición y va en búsqueda del petróleo en donde esté. Bueno, escuchábamos a Susana Muhammad, ella es ex ministra de Ambiente de Colombia y va a ser, ahora vamos a hablar con Daniela, que sí, para los que recién llegan, estamos con Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, hablando de todo lo que pasó en la COP y lo que vendrá. Pero bueno, Susana va a ser quien esté al frente
de la convención que va a suceder en Colombia, en Santa Marta, el 28 y el 29 de abril, porque va a ser la primera convención de países que se reúnen para discutir la ruta para dejar los combustibles fósiles. Así que va a seguir teniendo ahí un gran protagonismo. ¿Tenemos mensajes, Marce? Sí, llegaron al 11 78 56 1075. Laura, bienvenida. Espero hayas disfrutado de Brasil. Amo ese país. Soy Paola de San Cristóbal. Escuché que estás con la ministra de Ambiente de Buenos Aires. La escuché con mucha pila y parece joven. Ojalá pueda hacer los cambios que se necesitan, sobre todo el tema basurales. Saludos. Hola chicas, tenía esperanza de que este nuevo encuentro de poderosos avanzáramos un poco más, pero bueno, ya sabemos el poder de las comparaciones, pero no hay que bajar los brazos. Buen fin de Caro de Lanús. Y buen día chicas, me enganché tarde en el programa de hoy. ¿Quién es la invitada? Me encanta cómo habla, estoy sorprendida, pero coincido con ella, no sé quién es. Bueno, lo acabas de decir, esto lo consulta Abigail de Florida. Soy Gaby de Avellaneda. Pregunta para la ministra, ¿cuál siente que es su mayor desafío en la provincia? Wow. Bueno, primero a Abigail le decimos, es tu ministra de Ambiente, Abigail, así que escúchala porque tiene cosas muy interesantes para decir y además hace cosas muy interesantes. Te dejo la respuesta. Mis oyentes no me van a quedar mal, chicos, es joven. Es joven, por favor, así como la ven, es linda, joven y encima con toda esa pila, sí, exactamente, con toda esa pila. ¿Cuál es el mayor desafío? Mirá, ya fue un desafío enorme construir el primer Ministerio de Ambiente de la historia de la provincia de Buenos Aires. Aunque nos parezca inverosímil, la provincia de Buenos Aires hasta hace 4 años atrás, todavía no se cumplen 4 años, no tenía Ministerio de Ambiente. No, era el OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Sí, que no tenía la jerarquía, ministerial, ministerio y que se ocupaba más de cuestiones de fiscalización. De hecho, hoy OPDS, cuando muchos nos siguen diciendo, che, OPDS no está más OPDS, hay una subsecretaría de control y fiscalización, pues nosotros trabajamos también en controles, fiscalizaciones. Sí, toda la cuestión industrial, además. Exactamente. O sea, no es un ministerito. O sea, la cuestión ambiental, como decíamos al principio, también está presente en los procesos productivos, ¿no? El control ambiental desde nuestro caso y también la promoción de distintas líneas de política que acompañen, en el caso de las industrias, a una transición, ¿no? A una adaptación de sus procesos productivos a una lógica más sustentable. De hecho, esta semana justamente estuvimos reunidos con la UIPA, que es una de las cámaras empresariales más importantes de la provincia. Venimos trabajando muy bien con ellos, hicimos una presentación del legajo único, te estoy tirando una primicia, el legajo único para las empresas. En algún momento, cuando nosotros llegamos, había como entre 12, 14 sistemas paralelos donde las empresas, las industrias, pymes tenían que hacer trámites con la autoridad ambiental de la provincia y era bastante caótico y bastante complejo para las empresas y siempre había como una queja y logramos en estos ya casi 4 años estar presentando el legajo único, así que las chicas de UIPA estaban, la mayoría eran mujeres que venían también, estaban agradecidas, impactadas y la verdad valorando bastante ese trabajo. Pero el desafío de la provincia es múltiple, desde la creación de un ministerio hasta abordar una problemática que es, no voy a decir problema, una cuestión que es transversal a todos los ejes de trabajo de todos los ministerios y todos los aspectos de vida de la sociedad, que es la cuestión ambiental. Entonces, asumimos con ese desafío de transversalizar la política ambiental y lo hacemos desde una perspectiva que es la perspectiva que nosotros de alguna manera construimos, que es el ambientalismo popular. Y en esta mirada, de este paradigma del ambientalismo popular, desde donde abordamos la gestión pública, entendemos, bueno, a mí me toca, yo soy politóloga y tengo como ese defecto de formación, soy politóloga y magíster en políticas públicas, entonces yo todo lo entiendo desde esa lógica para poder transformar la realidad. La herramienta más importante de la transformación de las realidades es la política a partir de la política pública. Pero para hacer bien una política pública, lo primero que hacer es identificar el problema. O sea, ¿qué es lo que tenemos que solucionar? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las comunidades que están? Bueno, para abordar la problemática ambiental tuvimos que identificar el primer problema. El problema, desde nuestra perspectiva, es la desigualdad y la pobreza.
El problema ambiental más grave que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, que tiene es la falta de la equidad. Nación. Exactamente, es la falta Exacto. de equidad. Es la brecha que existe, que nos lleva a esto que dijimos antes, no quiero ser repetitiva. Nosotros hoy, y lo puedo decir con mucho orgullo, nosotros arrancamos diciendo, bueno, hay una problemática de plomo en sangre de algunos niños. ¿De quiénes? No sé cómo se abordan. Hoy nosotros ya tenemos, y lo realizamos junto a un equipo de investigadores de la UNAG, la Universidad Arturo Jaureche, el mapa de plomemia de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos armado y ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud para el abordaje de sus comunidades. Nosotros, por supuesto, analizamos suelo, aire y pasivos. Es interesante eso, porque en general los gobiernos lo ocultan, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, hace mucho, soy grande, yo soy más grande que Daniela, chicos, cubrí por primera vez el primer resultado de estudio en el DocSud, en el polo petroquímico, que fue aparte solventado por la Agencia de Cooperación Japonesa, pero bueno, en general ahí había como mucha pelea, decían, no, bueno, esto es responsabilidad de Avellaneda, esto es responsabilidad del gobierno, esto, porque aparte, obviamente, todas las personas tenían plomo en sangre. Si hay niños y niñas que crecen con alta dosis de plomo en sangre en nuestros barrios, es un problema de toda la sociedad, de todos los que vivimos ahora y todos los que van a vivir en el futuro. Porque lo que genera el plomo en sangre, no, para detectar plomo en sangre hay que hacer un estudio. Las causas son básicamente estar en contacto con metales, estar en contextos de cierta vulnerabilidad y se detecta a través de un análisis de sangre porque no es algo que se pueda ver, digamos, no es evidente en términos físicos, pero sí tiene una consecuencia cognitiva, digamos, el desarrollo cognitivo. Sí, y además es importante que se bioacumula, o sea, eso quiere decir que cuando, por ejemplo, hay un contacto, no sé, voy a decir un ejemplo, pero con una batería que está mal hecha su disposición final, porque no debería estar ahí, porque se entierra, porque, bueno, muchas cosas pasan. Sí. Lo que pasa es que uno no se da cuenta y eso se va bioacumulando en los órganos del cuerpo, especialmente en el hígado. Sí. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, después eso se aborda con soluciones de acceso a una alimentación sana, segura y soberana. Digamos, todas complejidades que en un contexto de crisis económica que estamos viviendo nuevamente, negarlo también, ¿no? Es como negar la crisis climática. Negar que hoy estamos viviendo en un contexto de crisis económica, bueno, es querer tapar el sol con las manos. Se profundizan esas situaciones y nosotros, vos lo decías, sí, a veces eso se oculta, se trata de como deslindar de responsabilidades. Nosotros abordamos desde nuestra perspectiva que esa es la problemática. La problemática de la pobreza tiene esos matices, digamos. Cuando las personas viven en situación de vulnerabilidad, bueno, tienen contacto con los metales pesados porque están revolviendo basurales a cielo abierto o porque en su misma casa hacen de sitios de transferencia, acopio, que hay que abordar, por supuesto, pero la gravedad que impacta en los niños que crecen ahí, nosotros también nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo? Pero esto es una definición que tomó Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y que nos pide a todos los que somos parte de su gobierno. O sea, intentar acompañar a los bonaerenses y las bonaerenses para cambiarle la vida, para mejorarle la calidad de vida, para que con política pública podamos transformar esa realidad en la que están viviendo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, problemas ambientales de entre los múltiples, bueno, situación de plomo en sangre, podemos decirlo. Yo al principio decía, pero yo lo digo. ¿Y cómo esto se soluciona? Bueno, acá lo trabajamos con los científicos de la Universidad Jaureche y tenemos esto. Bueno, ¿cómo detectamos situaciones, por ejemplo, de cómo impacta el agroquímico en los habitantes? Tremendo tema, porque si hay un poder importante y poderoso en Argentina es el agronegocio, ¿no? Y el paquete tecnológico que incluye la siembra directa con el uso de agroquímicos es un tema muy escabroso y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, el corazón productivo de la Argentina, con un sector agropecuario enorme, muy pujante, que valoramos muchísimo, pero las cosas se pueden hacer bien. Las cosas se pueden hacer bien. No puede ser que la ganancia de algunos sea en desmedro de la vida de otros, ni siquiera de la ganancia de otros, de la supervivencia de otros. Entonces, ante esa situación de detectar y diagnosticar el problema para poder elaborar una política pública correcta que lo aborde y posiblemente
felizmente lo solucione, lo evaluaremos, es un proceso, por supuesto. Por ejemplo, para esas problemáticas, hoy estamos a instancias de, creo que en febrero-marzo, inaugurar el laboratorio ambiental más grande de Argentina, público, por supuesto, que está construyéndose en este momento en La Plata, que es impactante lo gigante que es, lo maravilloso que va a quedar. Estamos comprando los cromatógrafos para la detección de materiales pesados. El cromo, les contamos, el cromo se usa, por ejemplo, en las curtiembres, porque para procesar el cuero se usa el cromo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el Riachuelo, que además tiene jurisdicción compartida, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y la Nación, el cromo muchas veces se tiraba al agua. Cuando el cromo se tira al agua, cambia su valencia química y se transforma en algo súper contaminante. Entonces, por eso es tan importante poder tener estos sensores que además no existían. Yo me acuerdo que hace muchos años había solamente un laboratorio en el Hospital Fernández, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y no había nada más. Ahora la provincia de Buenos Aires va a tener su laboratorio, ya tiene un laboratorio provincial público que es el más grande de la provincia, es muy bueno. De hecho, muchas veces nos han pedido ayuda departamentos judiciales de otros lugares del país y nosotros colaboramos porque es un laboratorio con muchos años, mucho prestigio, pero ahora lo que estamos haciendo es expandirlo, agrandarlo y abordar todos los análisis. ¿Y va a depender del ministerio? Del ministerio, sí, es un laboratorio público. El laboratorio público ambiental más grande, tierra, suelo, aire, va a estar analizado a partir de esta tecnología que estamos incorporando, porque también, ¿no? No se puede hablar de abordar la cuestión ambiental mientras desfinancian las universidades públicas y el sistema tecnológico argentino. Exacto. Pero además también tenemos que tener en cuenta que también es fundamental para poder tener los datos. O sea, si vos no tenés el mapa y si no tenés información, digamos, la información para la política pública es fundamental. Absolutamente. Porque si no, no se puede hacer nada. Te agrego un tema más desafiante, respondiendo parcialmente la pregunta, porque si no tenemos que estar 3 horas, tengo que venir 3 días más. Yo ya dije, yo tengo un programa de 2 horas. Sí, absolutamente. Pero, ¿cómo podemos asumir que haya niños y niñas en nuestro país que no accedan a una alimentación sana, segura y soberana, que estén en situación de inseguridad alimentaria? Bueno, no, es inadmisible. Entonces, los que elegimos la vida de la militancia, primero, y que nos toca circunstancialmente, lo mío es circunstancial, yo después voy a dejar de ser ministra, pero en este momento me toca ser ministra de Ambiente, los que asumimos esta responsabilidad, este desafío, tiene que ser honrando la causa de la gestión pública, honrando la causa del Estado, el Estado presente, el Estado que ayude, el Estado que brinde oportunidades. Yo no digo el Estado gigante y que no sea eficiente, ¿no? Ineficiente. Eso hay que modificarlo, para eso nos formamos. O sea, para eso nos formamos, para construir un Estado eficiente, un Estado que incorpore nuevas tecnologías, un Estado que se nutra también de las vertientes del gobierno abierto, que construya dispositivos de gobernanza, ¿no? Necesariamente las comunidades tienen que participar de la gestión de la cosa pública. Ya pasó el momento en el que no. Hoy ya está, todo transformó, estos aparatitos, ya cambiaron todo. Entonces, también tiene que cambiar la gestión pública. Y ese es un desafío que también tenemos los militantes políticos. ¿Cómo modernizamos, cómo ayornamos la forma de gestión a la realidad? O sea, hoy tenemos que asumir que hay problemas. Esto que decíamos recién, hay problemas, bueno, están ahí, diagnostiquémoslo, vemos cómo lo solucionamos. Capaz es imposible. Tenemos un problema gigante, basurales a cielo abierto. Sí. Cuando llegamos, 81 distritos de la provincia de Buenos Aires disponían en basurales a cielo abierto. Nosotros empezamos el proceso. Nosotros hoy estamos terminando el saneamiento de 3 basurales, saneamiento, erradicación y construcción de celda, porque hoy es la forma más segura de disponer. Sí, recordemos además que la basura en general, la recolección es una cuestión municipal. Exactamente. O sea, que depende de los municipios, porque es jurisdicción de... O sea, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se hace cargo la Ciudad de Buenos Aires de la recolección. No se hace cargo el gobierno nacional o uno supranacional. Pero bueno, el tema es que esa gestión es, en general, el presupuesto más caro que tiene un municipio. Ya, en los 3 que estamos saneando ahora con la construcción de sus respectivas celdas, son obras de ingeniería civil tremendas. Exacto. Trabajo gigante, medir la profundidad de las napas, todo lo que se imagine alguien que sabe de ingeniería, eso lo estamos haciendo en 3 distritos, Benito Juárez, Navarro y Salto. En este momento, sumado a lo que Navarro. hicimos Y Navarro en algún momento supo ser modelo
de reciclaje? Bueno, ahora estamos trabajando en la erradicación del basural que tenían. De hecho, ya no existe más el basural, ya estamos terminando la obra. Por supuesto, la disposición es el punto final del abordaje de la gestión de los residuos. Arranca en la concientización y la educación ambiental para la separación en origen, políticas como tenemos nosotros de compostaje, políticas de reciclado, políticas de entrega de camiones para la logística de la fracción seca a las cooperativas, políticas de dignificación de las personas que estaban revolviendo esos basurales para que sean parte de los sistemas ahora de reciclado, que tengan ropa, materiales de seguridad y que trabajen de manera segura y digna. Y por último, la disposición final, que encontramos la problemática de los grandes basurales. Lo que estamos terminando hoy, con lo que nos salen, que es presupuesto de la provincia de Buenos Aires, lo que nos sale la gestión de estas 3 obras, iniciamos el proceso para hacer 3 basurales más, el triple. ¿Sale? Claro. Lo que hoy... Pero igual es raro porque no hay inflación. No hay inflación, rarísimo. Raro. Porque lo que hoy nos sale 3 está presupuestado no por nosotros, por empresas, varias empresas que viste los procesos. Sí, aparte que igual no son tantas porque las que tienen la tecnología necesaria para hacer eso no son Lo tantas. que nos salieron 3 hoy sale 1 solo. Es inviable. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo hacen los países del mundo? Y para eso están los fondos que se negocian en las COPs. Para eso están los fondos de financiamiento, porque por supuesto que erradicar basurales es parte del modelo ideal hacia la transición justa que tenemos que ir. Porque por supuesto que los basurales son grandes productores de metano. Entonces, que es un gas que produce efecto invernadero, ¿no? Entonces, y calentamiento global. Entonces, y es 40 veces más potente que el dióxido de carbono. Exactamente. ¿No? Que también eso es muy importante. Dura menos en la atmósfera acumulado, porque bueno, el dióxido de carbono dura cientos de años, este dura 40, pero bueno, son lo suficiente como para que el planeta se nos caliente rápido. Sí, entonces, estamos trabajando en eso y no pudimos ya acceder a financiamiento internacional, que sí teníamos planificado hasta el 2023. Bueno, ese es un tema. Yo, porque se nos está terminando el programa y no quiero dejar de preguntarte por digamos, ¿cómo puede hacer un gobierno subnacional o provincial para, por ejemplo, poder acceder a estos créditos? Porque, bueno, el financiamiento, el gobierno nacional argentino le quitó financiamiento a las provincias muchísimo, hubo un recorte brutal, con la excusa de decir, bueno, pero igual las provincias van a poder pedir financiamiento. Obviamente que tienen que tener garantía soberana otorgada por el gobierno nacional, entonces por ahí está la traba. Pero, ¿cómo se hace? Nosotros hoy tenemos una complejidad por donde lo mires. Primero, que en términos de construcción simbólica, el gobierno el presidente es negacionista de la crisis climática, con lo cual hace como una construcción de sentido muy compleja, donde, por ejemplo, si vos elaborás un proyecto, como nosotros estamos trabajando distintos proyectos que en algún momento pasan por Cancillería, si está el concepto crisis climática, lo tacha. No, crisis climática no. Coyuntura climática, una cosa así, ¿no? Pero bueno, pasó con los trabajadores de Cancillería, pasó con los trabajadores del INTA, no se puede hablar de agroecología, no se puede hablar de conceptos que no se pueden ni mencionar, con lo cual ya hay un problema ahí simbólico para nosotros que creemos que es importante gestionar política pública ambiental. Después tenemos otro problema, la contraparte. Nunca estuvo tan degradada la cuestión ambiental. Hasta hoy, no sé si salió ya el boletín oficial, si salió algo hoy, no. Hasta hoy no sabemos en qué área queda, oficialmente no sabemos en qué área queda la subsecretaría, el degradado ministerio transformado en subsecretaría de Ambiente de la Nación. Entonces nuestra contraparte nacional tampoco está activa como para que nosotros podamos coordinar algo. Todo muy complejo. Y además una definición de desfinanciar la cuestión, porque si quedara de subsecretaría pero lo dejaran trabajar y preservara presupuesto, bueno, qué sé yo. Pero ni siquiera hoy, en términos reales, estamos 8 veces más bajo que en el 2023 el presupuesto designado para ambiente. 8 veces, es un montonazo. Entonces, además te agrego una cosa más, Lau, que es lo que me decías. Nosotros hoy no tenemos la posibilidad de acceder a financiamiento internacional. Nos quedaron truncos convenios que habíamos firmado con los organismos multilaterales de crédito, que yo le quiero explicar rápido a la gente, que vos seguro lo explicaste alguna vez. Estos organismos multilaterales de crédito son
como la arquitectura financiera global que se construyó, que se legitimó para que nos lleguen fondos que a veces ni siquiera son deuda, a veces hasta son reembolsables. No, son, exacto. No son reembolsables, digo. Sí, a veces sí. son producto de estas negociaciones que se hacen desde el Acuerdo de París a esta parte, son financiamientos que están disponibles para cuestiones ambientales y que mediante BID, Banco Mundial, CAF, estos organismos multilaterales se llegan. Algunos son no reembolsables o son reembolsables, pero son esas deudas que tienen que garantizar un cambio, ¿no? Que tienen que garantizar una construcción de algo, una obra. Nosotros hasta el 2023 teníamos un consorcio de gestión de residuos en el sur de nuestro país, un consorcio de gestión de residuos en la costa ya firmado, y teníamos 2 saneamientos firmados con el BID en dos distritos de nuestra provincia. Lo frenaron. ¿Qué pasó? Lo frenaron, pero lo frenaron con la obra licitada, lo frenaron. Estaba adjudicada, la empresa ya tenía supuestamente esa obra. Después van a venir los juicios al Estado y todo eso, ¿no? Sí. Están frenados. Entonces, no solamente frenaron las obras públicas, la obra pública que había, sino que no nos dejan acceder a que nosotros hagamos nuestra propia obra pública. Exacto. Bueno, igualmente se me fue el tiempo. Sí. No podemos hablar más, pero antes de irnos y de despedir a Daniela Vilar, que es la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, vamos a escuchar un mensaje, porque queremos que sea esperanzador algo, que nos deja Danilo Carnelos. Él estuvo aquí en Cuestión Ambiental. Es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias, coordinador del área de desarrollo sustentable y ambiente de la Universidad de Buenos Aires, y nos deja este mensaje. ¿Lo escuchamos? Hola Laura, soy Danilo de FAUBA. Quería dejarles un saludo a ustedes, a vos, a toda la producción por el programa que hacen, y un saludo también para Dani Vilar, que es la ministra de Ambiente de provincia. Nosotros, como te comenté la vez que estuvimos en el programa, trabajamos con ella, le hemos presentado los avances y hemos colaborado con todo el Ministerio de Ambiente de provincia en la elaboración del plan de respuesta y adaptación al cambio climático de PDA. Fue una experiencia muy linda, de colaboración, de mucho aprendizaje para ambos grupos. Así que nada, ojalá se pueda seguir trabajando y sigamos articulando entre el sector político y el sector científico, como lo vinimos haciendo con Provincia de Buenos Aires. Bueno, un saludo enorme para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Danilo, un capo que nos está escuchando. Me encanta que la gente que viene acá después se escucha el programa. Me encanta que nos mande mensajes. Gracias, Daniela. Espectacular, fíjate este mensaje para vos. Sí. Y bueno, seguramente tenemos que hacer otro programa, porque por supuesto que no hablamos de glaciares, no hablamos de un montón de cosas. De última te llamo por teléfono y lo conversamos en el próximo programa. Dale, sin dudas. Gracias. A ustedes, gracias.